Hola a todos, espero que estén muy bien. Primero, antes del capítulo, ya que se me pasó por alto en el primer capítulo, y es que esta historia está entrelazada con la otra historia del canal, la de Bulma renaciendo con sus recuerdos. Es por eso que hay tantos cambios en el mundo de Dragon Ball, que los que no han visto esta historia piensan que son errores, pero no es así. Aparte de eso, es que Naruto en el mundo Shinobi va a intentar usar solo el chakra, sin embargo en casos especiales usará el ki, como lo fue en contra de Orochimaru, pero solo como un plus para estar superior a sus enemigos que todavía no puede derrotar solo con su chakra. Aparte de eso, quiero mandarle un saludo al primer miembro del canal, Psycho Fujishinox, que sinceramente recién veo que es un nuevo miembro en el YouTube Studio, porque en la página principal del canal me sigue saliendo 0 miembros. Si alguien sabe de por qué pasa esto, me puede dejar un comentario en este video, sería de gran ayuda. Todavía no cuento con historias exclusivas para miembros del canal por el tiempo, así que no tendrían grandes beneficios si alguien más quiera unirse, por lo que se aprecia mucho su apoyo. Sin embargo, yo les recomendaría esperar para ser miembros del canal para los que deseen. Ya sin más cosas por informar, empecemos. Habían pasado apenas unos días desde que la invasión conjunta de la arena y el sonido fue aplastada. Konoha aún olía a humo y madera quemada, pero la rápida intervención de Naruto y sus cientos de clones había minimizado los daños a un nivel casi milagroso. La aldea ya estaba en pleno proceso de reconstrucción. En la sala del consejo, el ambiente era tenso. El tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, estaba sentado en la cabecera de la mesa, dando una profunda calada a su pipa. A su alrededor se encontraban los líderes de los clanes, junto con los consejeros Omura, Koharu y el siempre sombrío Danzo. El tema principal del día era la evaluación de los exámenes Chunin y los ascensos. La invasión interrumpió el torneo, es cierto, comenzó Shikaku Nara, revisando unos documentos, pero pudimos ver lo suficiente para tomar decisiones. Shikamaru demostró una capacidad táctica excepcional, a pesar de haberse rendido. Propongo su ascenso. Los demás líderes asintieron. Incluso los consejeros estuvieron de acuerdo. La inteligencia de Shikamaru era innegable. Bien, Shikamaru será ascendido a Chunin, dictaminó Hiruzen exhalando el humo. Ahora, queda un participante más por evaluar, Naruto Uzumaki. El silencio cayó sobre la sala, seguido inmediatamente por un alboroto entre los consejeros civiles y los ancianos. Absolutamente no, exclamó Koharu, golpeando la mesa. No podemos dejar que el Jinchuriki tenga más libertad de la que tiene. Y desapareció durante un mes entero sin que nadie supiera de él, añadió Omura. Promover al Jinchuriki ahora enviaría el mensaje equivocado. Es demasiado inestable. Danzo entrecerró su único ojo visible, a punto de sugerir que si esas son las preocupaciones, él podría entrenarlo para que sea leal al pueblo y cuente dónde aprendió todo lo que sabe, pero antes de que pudiera abrir la boca, Hiruzen golpeó el suelo con su bastón. El sonido resonó en la sala, y una fracción del instinto asesino del Hokage inundó la sala, silenciando a todos al instante. Basta, dijo Hiruzen, su voz era baja pero cortaba como el acero. Ustedes hablan desde la ignorancia y el prejuicio. El Hokage se puso de pie, mirando a cada uno de los consejeros a los ojos. Si fuera por su nivel de poder y por sus acciones recientes, yo mismo ascendería a Naruto al rango de Jounin de élite en este mismo instante. La sala entera se quedó boquiabierta. ¿Jounin? Eso es una locura, Hiruzen. Protestó Omura. Es la verdad. Respondió el tercer Hokage con firmeza. Fue Naruto quien irrumpió en la barrera de los 4 del sonido. Fue Naruto quien derrotó a las invocaciones del primer y segundo Hokage. Y fue él quien dio el golpe final para acabar con la vida de Orochimaru. Él salvó esta aldea mientras muchos de ustedes se escondían en los refugios. Los líderes de los clanes, como Shikaku, Inoichi y Choza, abrieron mucho los ojos, asombrados por la revelación. Sin embargo, continuó Hiruzen, suavizando un poco su tono mientras volvía a sentarse, el rango de Jounin no solo requiere poder, sino también una vasta experiencia liderando escuadrones y tomando decisiones de vida o muerte en misiones a largo plazo. A Naruto aún le falta esa experiencia táctica en el campo. Por lo tanto, el rango de Chunin es el paso lógico y justo para él. Y esta decisión es final. Nadie se atrevió a discutir. La autoridad del tercer Hokage, reafirmada por su supervivencia y victoria, era incuestionable. Una hora después, en la oficina del Hokage, un Anbu apareció en un rastro de hojas y trajo consigo a los 2 genin solicitados. Shikamaru Nara entró arrastrando los pies, con las manos en los bolsillos y una expresión de pereza absoluta.
Detrás de él, Naruto Uzumaki entró con pasos silenciosos y firmes, vistiendo su nueva ropa azul oscuro y gris, con la pequeña capa que Bulma le había hecho ondeando levemente. La presencia de Naruto era tan calmada que contrastaba fuertemente con la energía alborotada que Hiruzen solía asociar con él hace apenas un mes. «Qué problemático», murmuró Shikamaru con un bostezo. «¿Para qué nos llamó, Hokage-sama?» Estaba a mitad de una siesta mirando las nubes. Hiruzen sonrió bajo su sombrero. Sobre su escritorio descansaban 2 chalecos tácticos verdes. Los llamé para felicitarlos. A partir de hoy, ambos dejan de ser genin. El consejo y yo hemos evaluado sus habilidades, su intelecto y su desempeño frente a la adversidad. Hiruzen tomó los chalecos y se los tendió. Shikamaru Nara, Naruto Uzumaki. Felicidades, ahora son oficialmente Chunin de la aldea oculta entre las hojas. Shikamaru abrió los ojos con sorpresa antes de suspirar profundamente, aceptando el chaleco. Genial, ahora me darán misiones más difíciles y me harán liderar equipos. Definitivamente, esto es un fastidio. Pero gracias, Hokage-sama. Naruto, por su parte, tomó el chaleco con ambas manos, observándolo con una pequeña sonrisa nostálgica. Recordó cómo deseaba ese reconocimiento en el pasado, pero ahora, con todo lo que había aprendido de Goku, entendía que era solo un trozo de tela. El verdadero valor estaba en la fuerza para proteger a los suyos. Gracias, tercer Hokage, dijo Naruto con una reverencia respetuosa. Prometo usar este rango para proteger a la aldea. Sé que lo harás, Naruto, respondió Hiruzen con orgullo genuino. Luego, miró a Shikamaru. Shikamaru, puedes retirarte. Ve a celebrar con tu familia y tu equipo. Sí, con permiso. Shikamaru dio media vuelta y salió de la oficina, cerrando la puerta detrás de él con un bostezo. La oficina quedó en silencio. Hiruzen se quitó el sombrero de Hokage y lo dejó sobre el escritorio, adoptando una postura mucho más relajada, pero con una mirada seria. Naruto, dijo Hiruzen, entrelazando los dedos sobre la mesa. Te pedí que te quedaras porque hay asuntos muy importantes que debemos discutir a solas sobre qué hiciste en este mes. Hiruzen observaba a Naruto durante unos segundos, evaluando la reacción que éste tendría. Luego, suspiró y miró hacia la ventana cerrada de su oficina. Puedes entrar ya, Jiraiya. Sé que estás ahí fuera. La ventana se abrió de golpe y el imponente Sannin de los sapos entró con una sonrisa fanfarrona, cruzándose de brazos. Jajaja. Nunca se te escapa nada, viejo. Quería escuchar qué tenías que decirle al chico. Naruto ni siquiera parpadeó ante la dramática entrada del peliblanco. Ya sabía que estaba ahí, Hokage-sama. Su firma de chakra es bastante ruidosa, dijo Naruto con total tranquilidad, sorprendiendo a ambos adultos. Y si quieren saber qué fue lo que realmente pasó durante este último mes, necesito que llame a alguien más. Pero con una condición. Los Anbu que están escondidos en esta sala deben irse. Esto es estrictamente confidencial. Hiruzen intercambió una mirada rápida con Jiraiya. El Sannin asintió levemente. Retírense, ordenó el Hokage al aire. 4 sombras se movieron imperceptiblemente, abandonando la oficina. La barrera de privacidad de la habitación se activó con un zumbido bajo. Estamos solos. ¿A quién quieres llamar, Naruto? En lugar de responder con palabras, Naruto cerró los ojos por un microsegundo y elevó una minúscula fracción de su ki. Fue un pulso tan rápido y sutil que pasó desapercibido para los sentidos ninja tradicionales, pero sirvió como un faro absoluto para cierta persona. Un par de segundos después, un leve torbellino de viento se formó junto a la puerta, y el joven de cabello rojo que había estado en las gradas apareció recostado contra el marco, con las manos en los bolsillos de su chaqueta. Jiraiya se tensó de inmediato, no había sentido a ese sujeto acercarse. Tranquilos, él está conmigo, dijo Naruto, alzando una mano para calmar al Sannin. Antes de presentarles a mi compañero, les contaré lo que ocurrió. Pero les advierto que es una historia larga. Hiruzen y Jiraiya tomaron asiento, prestando absoluta atención. Naruto comenzó a tejer su coartada, una historia perfectamente estructurada entre él, Kurama y Goku para ocultar la existencia de otros mundos y del ki. Durante este mes, mi sello estuvo a punto de colapsar por culpa de Orochimaru. Al hacerlo, el mecanismo de seguridad que dejaron mis padres se activó. Sus espíritus, o más bien, el chakra que dejaron impreso en el sello, aparecieron en mi subconsciente. ¿Tus padres? Tartamudeó Jiraiya, perdiendo toda su compostura. Tú sabes. Sí, sé que soy el hijo de Minato Namikaze y Kushina Uzumaki, respondió Naruto, clavando una mirada gélida en el Sannin. Ellos decidieron que ya era suficiente.
Suficiente del abuso de la aldea, suficiente de tener que actuar como un payaso para ocultar mi inteligencia por miedo a represalias, y suficiente de que nadie me entrenara adecuadamente. Hiruzen bajó la mirada, avergonzado, mientras Jiraiya tragaba saliva. Mi padre usó el chakra que le quedaba para controlar uno de mis clones de sombra, continuó Naruto. Usando el Iraishin de ese clon, nos transportó a un lugar seguro y oculto. Allí, decidió que la mejor forma de que yo progresara era separarme del poder que me bloqueaba. Así que, separó a la bestia de mi interior. Espera, espera. Gritó Jiraiya, levantándose de golpe, con los ojos desorbitados. Eso es imposible. Si un Biju es extraído, el Jinchuriki muere al instante. Además, ¿cómo pudo Minato hacer tal cosa en forma de clon? Naruto mantuvo la calma, preparado para la interrupción. Normalmente, sí. Pero este sello fue creado con la ayuda del Shinigami. Mi padre modificó la extracción. Al dejar un residuo permanente del chakra original anclado a mi re, el sello cree que la bestia sigue adentro, engañando a la muerte. Además, mi padre sabía algo que el resto no, el ataque de hace 13 años no fue culpa de la bestia. Estaba siendo controlada. No era una amenaza real si lográbamos razonar. Naruto señaló al joven pelirrojo que observaba todo con una sonrisa irónica. Les presento a mi ex inquilino. Jiraiya e Hiruzen palidecieron. El Sannin dio un paso atrás, casi tropezando. ¿Tú eres el Kyuubi? Susurró el Hokage, sin dar crédito a sus ojos. El pelirrojo se cruzó de brazos y dio un paso al frente, liberando una presión asfixiante que hizo temblar los cristales de la oficina. Kyuubi, así es como me llaman ustedes los humanos mediocres. Aunque ese no es mi nombre. Sin embargo, no se los diré. Solo aquellos que se ganan mi respeto tienen el derecho de saber mi verdadero nombre, y ustedes dos, sinceramente, han dejado mucho que desear. Kurama miró a Hiruzen con desdén. Dejaron sufrir a este chico de las peores formas posibles. Minato y Kushina pensaban exactamente lo mismo cuando los vimos en el sello. Estaban muy decepcionados de ti, Hiruzen, y especialmente de ti, Jiraiya, su padrino. La palabra golpeó al Sannin como un Rasengan directo al pecho. Jiraiya apretó los puños y bajó la cabeza, incapaz de defenderse ante la cruda verdad. Para aligerar la tensión, Naruto retomó la palabra. Pero volviendo al entrenamiento. Con la ayuda de mis padres y sus pergaminos, usé cientos de clones de sombra para acelerar mi aprendizaje. Mejoré mi control de chakra al máximo, aprendiendo a caminar sobre el agua y a levitar armas. Luego, evaluamos mis naturalezas de chakra. Resultó que tengo afinidad al agua, al rayo y al viento. ¿3 naturalezas? Murmuró Hiruzen, impresionado a pesar del shock anterior. Eso es muy inusual. Así es. Entrené el primer paso del agua y el rayo, pero me enfoqué en el viento. Ahora mismo, soy un maestro en transformaciones de naturaleza de viento. Además, aprendí jutsus de los pergaminos de mi padre, mejoré mi combate cuerpo a cuerpo y dominé la técnica que él dejó incompleta, el Rasengan. Jiraiya levantó la vista, estupefacto. ¿El Rasengan? ¿En solo un mes? Es un prodigio. Y eso es todo lo que necesitan saber, pensó Naruto para sí mismo, manteniendo una expresión neutra. Un verdadero shinobi no revela todos sus trucos. El ki, la habitación del tiempo, el kaioken y las técnicas de la tortuga son solo para emergencias reales. Con que crean que estoy al nivel de un Jounin prodigioso al usar solo chakra, es suficiente. Después de asimilar la abrumadora información sobre el poder de Naruto, el ambiente se volvió lúgubre cuando Kurama tomó la palabra nuevamente. Ya que estamos aclarando las cosas, dijo el pelirrojo, con voz grave, es hora de que sepan la verdad de lo que pasó la noche en que naciste, Naruto. Kurama relató detalladamente los eventos de hace 13 años. Les contó cómo un hombre enmascarado apareció de la nada, cómo logró burlar las barreras de Konoha, cómo tomó a Naruto recién nacido como rehén y, lo más importante, cómo usó un Sharingan de un poder aterrador para someter la mente de la bestia y forzarla a destruir la aldea. Hiruzen y Jiraiya escucharon en un silencio sepulcral, sintiendo un escalofrío recorrer sus espinas dorsales. La verdad cambiaba todo. El zorro no era un demonio iracundo por naturaleza, sino un prisionero y un arma en manos de un enemigo mucho más oscuro que seguía libre en las sombras. Hiruzen suspiró pesadamente, pareciendo mucho mayor de lo que ya era. He sido un tonto, un viejo senil y cobarde, comenzó Hiruzen, con la voz quebrada por el arrepentimiento. Naruto, te pido perdón. Por todo lo que has sufrido, por la infancia que te robamos. La edad me ha ablandado y cegado en estos años.
Créeme que hubiera preferido no retomar nunca el puesto de Hokage tras la muerte de Minato, pero la única otra opción viable en ese momento era Danzo. Y si él hubiera tomado el poder, tu vida habría sido un infierno aún peor de la que ya fue. Aún así, eso no justifica mi negligencia. Lo siento mucho, muchacho. Jiraiya, incapaz de seguir ocultando su propia culpa, dio un paso al frente y se arrodilló hasta quedar a la altura de los ojos de Naruto. El siempre jovial Sannin tenía ahora una expresión de absoluto remordimiento. Y yo soy tu padrino, Naruto, confesó Jiraiya, con la voz ronca. Tus padres me confiaron tu bienestar y yo me dejé consumir por el dolor de perderlos a ellos, y decidí enfocarme en mi red de espionaje en lugar de estar aquí para ti. No hay excusa ni justificación para lo que hice. Fui un cobarde. Pero, si me lo permites, quiero intentar enmendar mi error. Quiero pasar tiempo contigo, entrenarte, apoyarte, ser el padrino que siempre debí ser. Naruto los observó en silencio. A su lado, Kurama cruzó los brazos, soltando un bufido despectivo, pero no intervino. El joven Uzumaki cerró los ojos un momento, recordando las enseñanzas de Goku sobre no dejar que el rencor envenenara el corazón. No me gustaron sus decisiones, dijo Naruto finalmente, con voz serena y fría. Me dejaron solo cuando más los necesitaba. Sin embargo, les daré una última oportunidad para hacer las cosas bien. No por mí, sino porque mis padres no hubieran querido que viviera odiándolos. Hiruzen y Jiraiya soltaron un suspiro de alivio que no sabían que estaban reteniendo. Pero que quede claro algo, continuó Naruto, endureciendo su mirada. Ahora que soy Chunin y conozco la verdad, quiero mi herencia. Pero solo quiero las cosas materiales que me dejaron. El pergamino con la fórmula del Raijin de mi padre, el pergamino con los sellos de mi clan Uzumaki y la espada de mi madre. Nada más. ¿Estás seguro, Naruto?, preguntó Hiruzen. Podrías reclamar la fortuna Namikaze y usar el apellido de tu padre. Tienes derecho a ser reconocido. No me interesa el apellido Namikaze, lo cortó Naruto tajantemente. Si lo hago público, los aldeanos que ayer me escupían, mañana se pondrán de rodillas fingiendo que siempre me apoyaron. No quiero la hipocresía de esta aldea, no quiero que me adulen ni me traten con privilegios absurdos como hacen con el imbécil de Sasuke. Seré Naruto Uzumaki, y me ganaré mi propio respeto. Jiraiya sonrió con tristeza y orgullo al mismo tiempo. Se parece tanto a Kushina, pensó. Lo entiendo perfectamente, asintió Hiruzen. Lo que pides está aquí mismo en esta oficina. Ve hacia el retrato de tu padre, el cuarto Hokage. Pon un poco de tu sangre en la base del marco. Naruto se acercó al imponente cuadro de Minato Namikaze. Se mordió el pulgar levemente y pasó la sangre por el borde inferior de madera. Hubo un pequeño destello de luz azul, un sello de almacenamiento apareció y, con un ligero puff, 3 objetos cayeron en sus manos. 2 pergaminos pesados y una hermosa katana enfundada, con la empuñadura envuelta en tela carmesí. Naruto guardó los pergaminos y se colocó la espada de su madre en la espalda, sintiendo una cálida conexión. Hiruzen se recostó en su silla, frotándose las sienes. Bien. Ahora, a asuntos de la aldea. Como dije, estoy demasiado viejo y cansado para este trabajo. La invasión me lo dejó muy claro. Konoha necesita sangre nueva y un líder fuerte. Jiraiya, Naruto, les encargo una misión de rango S. El Hokage los miró con seriedad. Quiero que busquen, encuentren y traigan de vuelta a Tsunade Senju. Traten de convencerla por cualquier medio necesario para que asuma el puesto como la quinta Hokage. Convencer a Tsunade no será fácil, viejo, pero lo haremos, dijo Jiraiya recuperando un poco de su sonrisa habitual. Será un buen viaje de unión para nosotros, chico. Antes de que partan, interrumpió Hiruzen, mirando a Naruto, hay un último formalismo. Al ser ascendido a Chunin, tu estatus cambia. Ya no requieres la supervisión de un Jounin instructor en un equipo de 3. Y, considerando que los dos sabemos que Kakashi no te ha enseñado nada útil, creo que es lo mejor. Naruto, a partir de este momento, ya no formas parte del equipo 7. Ve a informarles, despídete y reúnete con Jiraiya en la puerta principal. Entendido. Con su permiso. Naruto hizo una reverencia rápida y salió por la puerta. Kurama desapareció en un torbellino de chakra, volviendo al departamento de Naruto. Campo de entrenamiento N7. El sol brillaba sobre el campo donde alguna vez hicieron la prueba de los cascabeles. Kakashi leía su libro apoyado en un árbol, mientras Sakura curaba un raspón en el brazo de Sasuke tras un breve calentamiento. El Uchiha aún tenía la mirada amargada por la reciente invasión. El sonido de unos pasos firmes captó la atención de los 3.
Naruto emergió de entre los árboles, pero algo en él era diferente. Ya no llevaba su escandaloso traje naranja, sino una ropa táctica oscura, la espada cruzada en su espalda y, lo más llamativo de todo, el chaleco táctico verde de Konoha abrochado en su torso. N Naruto. Chilló Sakura, poniéndose de pie de un salto, señalando el chaleco. ¿Qué significa esa ropa? ¿Y ese chaleco? Sasuke entrecerró los ojos, apretando los dientes con tanta fuerza que su mandíbula casi cruje. Imposible, no me digas que. Kakashi cerró su libro de golpe y lo guardó, enderezándose con su único ojo muy abierto. Así que el Hokage tomó su decisión. Felicidades, Naruto. Felicidades ¿por qué, Kakashi-sensei? Preguntó Sakura, confundida. Por mi ascenso, respondió Naruto con voz monótona, deteniéndose a unos metros de ellos. A partir de hoy, el Hokage me ha ascendido al rango de Chunin. ¿Qué? Gritó Sasuke, activando su Sharingan por puro instinto, cegado por la rabia y la envidia. Eso es una estupidez. Yo soy el último Uchiha. Yo llegué a las finales. Tú no eres más que un perdedor, debió ser un error del Hokage. Naruto ni siquiera parpadeó ante el arrebato de Sasuke. Lo miró con una expresión de absoluto vacío que heló la sangre de Uchiha. Yo derroté a Neji-Hyuga. Yo contuve la invasión. Yo maté a las serpientes gigantes mientras tú apenas podías mantenerte en pie. El mundo real no se trata de tu apellido, Sasuke. Crece de una vez. Sakura quiso intervenir para defender a su amor platónico, pero la presencia de Naruto era tan imponente que las palabras se le atoraron en la garganta. Naruto, intervino Kakashi, rascándose la nuca con incomodidad. Supongo que vienes a... Sí, lo cortó Naruto. Vengo a informarles que, debido a mi nuevo rango, he sido retirado oficialmente del equipo 7. A partir de hoy, nuestros caminos se separan. ¿Nos abandonas? Preguntó Sakura, sintiendo una extraña punzada en el pecho, dándose cuenta de que el chico que siempre le rogaba por una cita ahora ni siquiera la miraba. Nunca fuimos un equipo, Sakura, respondió Naruto secamente. Sasuke solo piensa en su venganza, tú solo piensas en Sasuke, y Kakashi. Naruto clavó su mirada en el Jounin, tú solo tienes ojos para tu alumno favorito con el Sharingan. En todo este tiempo, lo único que me enseñaste fue a trepar árboles, Kakashi. Todo lo demás lo aprendí por mi cuenta. Así que sí, me voy. Es lo mejor para todos. Kakashi bajó la mirada, avergonzado porque sabía que cada palabra que salía de la boca del chico era absolutamente cierta. Había fallado como maestro lo siento, Naruto. Te deseo suerte en tu camino. Naruto asintió levemente. Sin mirar atrás ni despedirse de Sasuke y Sakura, dio media vuelta y desapareció en un instante usando el Shunshin no Jutsu, dejando solo unas cuantas hojas revoloteando en el aire. ¡Maldito! Rugió Sasuke, golpeando el suelo con el puño cerrado. Puertas principales de Konoha. Jiraiya estaba recostado contra el enorme portón de madera, con su gran pergamino a la espalda. Vio aparecer a Naruto y le dedicó una sonrisa. ¿Todo listo, chico? Sí. No hay nada más que hacer aquí, respondió Naruto, ajustando la correa de la espada de su madre. Bien. El viaje hasta el pueblo donde los espías ubicaron a Tsunade tomará unos días y vamos a ritmo normal. No vamos a ir a ritmo normal, dijo Naruto, canalizando chakra en sus piernas. Dijiste que querías entrenarme y enmendar tus errores, ¿no? Pues intenta seguirme el paso, padrino. Antes de que Jiraiya pudiera responder, el suelo bajo los pies de Naruto se agrietó y el chico salió disparado hacia el bosque a una velocidad vertiginosa. Oye, espera. Exclamó Jiraiya, riendo a carcajadas. Ese mocoso es igual de impaciente que Kushina. En un estallido de velocidad nivel Jounin, el Sannin salió disparado tras él, dejando atrás las puertas de Konoha en una nube de polvo. La búsqueda de la quinta Hokage había comenzado. El viaje de búsqueda resultó ser más largo de lo que Naruto esperaba. Durante casi una semana, recorrieron diversos pueblos, posadas y casinos de mala muerte, siguiendo el rastro de la escurridiza Sannin. Sin embargo, el tiempo no fue en vano. Fiel a su palabra de enmendar sus errores, Jiraiya se tomó muy en serio el entrenamiento del joven Chunin. Le hizo firmar el contrato de los sapos, enseñándole el Kuchiyō Senjutsu. Naruto no tuvo problemas en dominarlo. Su control de chakra era excepcional gracias al entrenamiento previo. Además, al ver la hermosa katana de hoja carmesí que Naruto había heredado de Kushina, Jiraiya decidió instruirlo en Kenjutsu.
No soy un maestro espadachín, le había dicho el Sannin durante una tarde de práctica en un bosque, pero en mis viajes he recogido varias posturas y técnicas de samuráis del país del hierro, además de lo que he aprendido de los sapos guerreros como Gamairo. Presta atención, chico. Bajo la tutela de Jiraiya, Naruto aprendió a integrar su gran velocidad con cortes precisos y letales, complementando perfectamente su estilo de combate cuerpo a cuerpo. Pero el viaje no estaría exento de peligros. Una tarde, mientras caminaban por un sendero desolado hacia el siguiente pueblo, la temperatura pareció descender de golpe. Dos figuras emergieron de la niebla que se formaba en el camino. Llevaban largas túnicas negras con nubes rojas. Jiraiya se detuvo en seco, poniendo un brazo protector frente a Naruto, quien ya tenía una mano descansando en la empuñadura de su espada. Vaya, vaya, el famoso Sannin de los sapos y el Jinchuriki del Kyuubi, dijo una voz rasposa. Era un hombre enorme, con piel azulada y branquias en las mejillas, cargando una espada masiva envuelta en vendas. Soy Kisame Oshigaki. Y este de aquí. Itachi Uchiha, completó Jiraiya, con los ojos entrecerrados, evaluando la amenaza. Dado que Hiruzen Sarutobi seguía vivo y en el poder, Itachi no había encontrado ninguna necesidad de infiltrarse en Konoha para enviar un mensaje a los ancianos. Sin embargo, los rumores de que el Jinchuriki había sido fundamental para asesinar a Orochimaru habían llegado a oídos de Akatsuki. El líder había ordenado a Itachi interceptar al chico en su viaje para evaluar personalmente su nivel de amenaza. Itachi, susurró Naruto, reconociendo al hombre que había masacrado al clan de Sasuke. Sin embargo, no sintió miedo, solo una fría precaución. Su ki estaba contenido, pero listo para elevarlo lo suficiente para acabar con estos nuevos enemigos. Itachi activó su Sharingan, sus fríos ojos rojos analizando a Naruto. Había intentado usar un genjutsu sutil kilómetros atrás para distraer a Jiraiya con la ilusión de una hermosa mujer pidiendo ayuda, pero el Sannin, estando en una misión de rango S y con sus instintos protectores hacia su ahijado al máximo, había disipado la ilusión sin siquiera inmutarse. Parece que has crecido, Uzumaki Naruto, dijo Itachi con voz monótona. Nuestro líder siente curiosidad por el poder que acabó con Orochimaru. ¿Quieren comprobarlo?, preguntó Naruto, desenvainando su espada unos centímetros, el filo rojo brillando amenazadoramente bajo la luz del sol. Kisame sonrió, mostrando sus dientes afilados, y llevó una mano asameada. Me encantaría rebanarlo un poco, Itachi. No, ordenó Itachi, levantando una mano para detener a su compañero. Su mente táctica procesaba las variables a la velocidad de la luz. Jiraiya estaba completamente alerta, sin aberturas. Naruto emanaba una confianza inusual y no mostraba ningún rastro del chakra caótico del Kyuubi, lo que sugería un control absoluto. Enfrentarse a ambos en campo abierto era un riesgo innecesario que podría resultar en la muerte de Kisame o en revelar sus propias cartas prematuramente. Las órdenes eran solo evaluar la situación, no iniciar una guerra contra un Sannin ni un Jinchuriki inestable. Retirada. TCH, aguafiestas, gruñó Kisame. En un parpadeo, y acompañados de una bandada de cuervos negros, ambos renegados desaparecieron. Eso estuvo cerca, suspiró Jiraiya, relajando los hombros, aunque su ceño seguía fruncido. Akatsuki ya está moviendo sus piezas. Tenemos que darnos prisa, Naruto. 2 días después. Ciudad Kanzaku. El bullicio de los tragamonedas, los gritos de los apostadores y el olor a sake inundaban el ambiente. Tras horas de recorrer cantinas, finalmente la encontraron. Sentada en una mesa de apuestas, con una montaña de fichas vacías frente a ella y una botella de sake a medio terminar, estaba Tsunade Senju. A su lado, su fiel asistente Shizune sostenía al cerdito Tonton, luciendo cansada. Apostaré todo a los pares, gritó Tsunade, golpeando la mesa. Tsunade, veo que tu suerte sigue siendo tan terrible como siempre, dijo Jiraiya, acercándose con una sonrisa nostálgica. La mujer rubia se congeló al escuchar la voz. Se giró lentamente, abriendo mucho los ojos. Jiraiya. ¿Qué demonios haces tú aquí? Vengo en nombre de Konoha. Y traigo noticias, de todo tipo, respondió el peliblanco, tomando asiento frente a ella. Naruto se quedó de pie junto a su padrino, con los brazos cruzados y expresión neutral. Tsunade evaluó al chico por un segundo, notando su asombroso parecido con Minato, antes de mirar de nuevo a su antiguo compañero. Habla de una vez. Primero, las buenas noticias. Jiraiya bajó la voz. Orochimaru está muerto. Tsunade soltó el vaso de sake, que se estrelló contra la mesa. Shizune ahogó un grito de sorpresa. ¿Muerto?, susurró Tsunade. ¿Cómo? ¿Quién?
Fue durante la invasión a Konoha hace unas semanas. La arena y el sonido nos atacaron. El viejo Sarutobi luchó contra él, pero fue, Jiraiya señaló a Naruto con la cabeza, nuestro joven Chunin aquí presente quien dio el golpe de gracia. Tsunade y Shizune miraron a Naruto como si le hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Un simple adolescente había acabado con uno de los Sannin? Imposible, murmuró Tsunade, sacudiendo la cabeza. Pero si Orochimaru invadió la aldea, el sensei. El viejo sobrevivió, pero apenas, continuó Jiraiya. Está exhausto, Tsunade. La aldea necesita un nuevo líder. Por eso estamos aquí. Hiruzen quiere que regreses a Konoha para que asumas el título de la quinta Hokage. La quinta Hokage. Exclamó Shizune, con los ojos brillando de esperanza. Tsunade-sama, eso es un gran honor. Pero la expresión de Tsunade se oscureció. Una mezcla de dolor, amargura y desprecio cruzó su rostro. Se sirvió otro trago de sake y lo bebió de un golpe. Dile al viejo que se busque a otro imbécil, escupió Tsunade, golpeando el vaso contra la madera. Hokage. Es un título para tontos. Mi abuelo fundó la aldea y murió por ella. Mi tío abuelo dio su vida por ella. El cuarto Hokage sacrificó su vida por nada. Es un trabajo patético que solo sirve para acortar tu esperanza de vida. Solo un idiota con ilusiones de grandeza aceptaría ese sombrero. Shizune bajó la mirada, triste por la actitud de su maestra. Jiraiya frunció el ceño, a punto de replicar, preparándose para el típico estallido de ira que Naruto solía tener cuando alguien insultaba el título de Hokage. Sin embargo, el estallido nunca llegó. En su lugar, el aire alrededor de la mesa pareció enfriarse unos cuantos grados. Naruto miró a Tsunade con unos ojos azules tan fríos y afilados como el hielo. Su voz, cuando finalmente habló, fue baja, cortante y carente de cualquier emoción alterada. ¿En serio, Jiraiya?, dijo Naruto, sin apartar la mirada de la Sannin. ¿El tercer Hokage quiere a una cobarde como Hokage? Tsunade se paralizó. Shizune ahogó un grito y Jiraiya abrió los ojos, sorprendido por el tono del chico. Naruto se inclinó ligeramente hacia adelante. Me traes al otro lado del país buscando a una leyenda, ¿y esto es lo que encontramos? Una mujer patética que mancha las memorias de sus parientes muertos al ahogarse en el alcohol, solo porque ha perdido a algunos seres queridos. Madura Tsunade, no eres la única que ha perdido gente en las guerras. El silencio en la cantina se volvió absoluto. Los apostadores cercanos dejaron de respirar. Mocoso. Gruñó Tsunade, sus ojos inyectados en sangre por la ira, las venas de su frente comenzando a palpitar. Mis padres murieron por esa aldea, continuó Naruto implacable, recordando la verdad sobre el ataque de hace 13 años. Murieron luchando contra monstruos reales mientras tú te escondías en casinos perdiendo dinero. Y ahora escupes sobre sus sacrificios porque no tuviste la fuerza mental para superar tu propio dolor. Eres una vergüenza para el linaje Senju. Crack. La mesa de roble macizo estalló en cientos de astillas cuando el puño de Tsunade impactó contra ella. La fuerza del golpe hizo temblar el edificio entero. Tsunade se puso de pie, su instinto asesino desatado, apuntando un dedo tembloroso hacia el rostro de Naruto. Afuera. Rugió la Sannin, con una voz que prometía dolor físico. Salgamos afuera ahora mismo, mocoso insolente. Te voy a enseñar a tener respeto por tus mayores a base de romperte cada hueso de tu maldito cuerpo. Naruto no se inmutó. Lentamente, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida del casino. Como quieras, respondió sin mirar atrás. Pero no llores cuando descubras que no puedes cumplir tu amenaza. El aire fuera del casino estaba cargado de una tensión asfixiante. Una pequeña multitud de curiosos había comenzado a formarse, pero al reconocer a la legendaria Sannin enfurecida, mantuvieron una distancia más que prudente. Naruto se detuvo en un claro a unos 20 metros del edificio, dándose la vuelta con total tranquilidad. Analizó la situación rápidamente en su mente. Mi control de chakra y mis jutsus me ponen a nivel de un Jounin en este momento. Sin embargo, ella es una Sannin. Su fuerza física es monstruosa y su experiencia en combate me supera por décadas. Tendré que usar un poco de ki, al igual que hice contra Tobirama y Hashirama. Naruto respiró hondo, llevando el ki desde su centro hacia cada músculo y fibra de su cuerpo, fortaleciéndolos y acelerándolos desde adentro. No hubo ningún destello de luz, ningún aura visible ni viento arremolinado. Su poder se mantuvo completamente invisible y contenido. Tsunade salió del casino pisando fuerte, con Shizune corriendo detrás de ella abrazando al cerdito Tonton.
La rubia se paró frente a Naruto, resoplando de furia, y levantó su mano derecha, extendiendo únicamente el dedo índice. Un dedo, Shiseo Tsunade, con una sonrisa arrogante y cruel. Es todo lo que necesito para ponerte en tu lugar, mocoso. Hagamos una apuesta, ya que soy una jugadora. Si logras derrotarme o siquiera hacer que use ambas manos, iré a Konoha con ustedes. Pero si gano, me darán todo el dinero que traigan y te largarás arrastrándote de regreso a tu aldea. Jiraiya, que acababa de salir junto a ellos, suspiró y se cruzó de brazos. No te confíes, Tsunade. Si la subestimas, te vas a llevar una sorpresa muy grande. Tsunade soltó una carcajada seca, sin apartar la vista de Naruto. Ja. ¿En serio, Jiraiya? ¿Crees que un simple Chunin puede hacerme algo? Shizune miró al peliblanco, sintiendo un sudor frío recorrerle la nuca. El tono relajado del Sannin de los sapos la inquietaba. ¿Ah, a qué se refiere, Jiraiya-sama? Susurró la asistente. Solo observa, Shizune. Esto va a ser rápido, respondió Jiraiya. En un parpadeo, Tsunade desapareció de su posición. El suelo bajo sus pies se agrietó ligeramente por el impulso. Apareció justo frente a Naruto, lanzando su dedo índice hacia la frente del chico con la fuerza suficiente para perforarle el cráneo y enviarlo a volar por los aires. Pero el dedo nunca impactó. Con una velocidad imperceptible para los presentes, Naruto simplemente ladeó la cabeza un par de centímetros. El dedo de Tsunade cortó el aire vacío. Los ojos de la Sannin se abrieron con sorpresa, pero antes de que pudiera retroceder, Naruto se movió y lanzó una brutal patada circular hacia las costillas de la mujer. Tsunade tuvo que usar su brazo izquierdo rápidamente para bloquear, rompiendo su propia regla de usar solo un dedo al instante. El impacto resonó como el choque de dos rocas masivas. La fuerza del golpe de Naruto hizo retroceder a Tsunade arrastrando los pies por la tierra, dejándola aturdida por la potencia bruta detrás de un ataque tan simple. Tú lo pediste. Rugió Tsunade, olvidándose de la apuesta y lanzando un derechazo devastador, concentrando chakra en sus nudillos. Naruto no esquivó. Alzó su palma y desvió el golpe, redirigiendo la energía destructiva de la Sannin hacia el suelo. La tierra estalló a un lado de ellos, pero Naruto aprovechó la apertura. Su taijutsu era fluido, agresivo y perfecto, aplicando los principios de combate de la escuela tortuga combinados con su velocidad mejorada. Tsunade se vio forzada a la defensiva, bloqueando una lluvia de puñetazos y patadas que venían de todos los ángulos. El chico era absurdamente rápido. Kage Bunshin no Jutsu, exclamó Naruto, creando un sello cruzado con sus dedos. De la nada, 10 clones de sombra aparecieron en el aire rodeando a Tsunade, cayendo sobre ella en picada con los puños en alto. ¡Malditos insectos!, gritó la rubia, levantando su pierna hasta lo alto y dejándola caer con todo su peso y chakra. Tsutenkyaku. El talón de Tsunade impactó el suelo, creando un cráter masivo y enviando una onda de choque que destruyó a los 10 clones al instante en nubes de humo blanco. La tierra tembló como si un terremoto de gran magnitud acabara de golpear. Shizune tuvo que cubrirse el rostro por los escombros voladores, asustada. Tsunade-sama va en serio. Lo va a matar. Pero cuando el polvo se disipó, Tsunade jadeó. Naruto no estaba frente a ella. Demasiado lenta. Susurró una voz justo detrás de su oreja. Tsunade giró violentamente para dar un golpe con el codo, pero Naruto se agachó por debajo del ataque con una fluidez asombrosa. Con un movimiento rápido y potente, Naruto pateó la parte posterior de la rodilla derecha de Tsunade, rompiendo su equilibrio, y empujó su hombro con fuerza. La legendaria Sannin perdió el balance y cayó pesadamente sobre sus rodillas frente a todos. Antes de que pudiera reaccionar e intentar levantarse, escuchó un agudo zumbido que le puso los pelos de punta. Una luz azul intensa iluminó su rostro. Tsunade congeló todos sus movimientos, abriendo los ojos de par en par. Allí, a escasos centímetros de su nariz, Naruto sostenía una esfera de chakra puro y arremolinado, girando con una fuerza destructiva que ella reconoció al instante. El Rasengan. Naruto la miraba desde arriba, con la mano firme, la técnica zumbando amenazadoramente y sus fríos ojos azules clavados en los de ella, dejándole muy claro que la pelea había terminado. El silencio en la calle era absoluto. Shizune se había llevado las manos a la boca, aterrorizada e incrédula, mientras Jiraiya simplemente sonreía. Naruto deshizo el Rasengan, la luz azul desvaneciéndose en el aire, pero no apartó la mirada de desprecio. Aparte de patética, eres débil para que un simple Chunin te gane, sentenció Naruto con frialdad. Vamos a Konoha, pero el viejo tiene que hacer un gran trabajo si quiere que tú seas la nueva Hokage.